Y bueno, vamos a ir habilitando para poder hablar y charlar. Ahí estamos. ¿Cómo andan? Buen día, amigos y amigas de la hora de Hurlingham. Aquí estamos otra vez, que el tiempo es veloz, pero no el tiempo, el clima, ¿no? El clima está así como de la nuca. Dicen que mañana llueve todo el día, de mañana, de tarde, después de noche, pero sube y baja la temperatura y es complejo porque hay de repente gente que desde el punto de vista de sus alumnos se lo banca, pues son tensiones de temperatura y demás, así que tipo de Idi Yemame, le digo, cuídate nene, ponete una bufanda, hace algo. Estamos acá con el amigazo Pablo Ambrosetti, como siempre, la historia que necesitamos todos los días, ¿no es cierto? ¿Cómo andás? Bueno, buenas tardes, buenos días o buenas noches, sea cuando fuere que nos estén mirando. Sí, tenemos un clima ciclotímico, ¿verdad? Como el clima político, ciclotímico también. ¿Qué le va a hacer? Todo nuestra responsabilidad, el clima, la política, la temperatura mismo del mar. Sí. Nosotros no somos propensos a accidentalizar los análisis históricos, sino, como decimos siempre, a proponer, incentivar la curiosidad, proponer líneas de pensamiento colectivo y claro, luego, como vos muy bien siempre decís, no con la intención de que nadie piense como nosotros, sino para incentivar que todos pensemos, justamente, ¿no? Y bueno, venimos de un par de semanas que no nos vimos, bastante convulsionados. Estamos hoy a 26, ¿no? de junio, y pasó ese fin de semana largo que le permitió a mucha gente descansar, mucha gente hacer vacaciones. Pasó también un hecho que hoy parece perdido en los más oscuros de los nebulosos pasados, que fue la brutal represión sufrida por el pueblo jujeño el 20 de junio, hace menos de una semana, en marco de una serie de protestas sindicales y sociales contra el gobierno de Gerardo Morales, actual precandidato a vicepresidente de la Nación. Y pasó luego lo que más tarde o más temprano tenía que pasar, que era el sinceramiento, vamos a decir así, de los candidatos que las diferentes alianzas electorales van a llevar para las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de mediados de agosto de este año. De momento no pienso adentrarme en ese tema, digo, en ese bosque, ya ha habido demasiadas opiniones y uno siempre trata de no hacer un aporte más a la confusión general. Claro. Pero, dicho esto... Igual lo mira el bosque y dice, a ver dónde hay un sendero para entrar. Claro. ¿No? Y dicho esto, se nos ocurrió plantear lo siguiente, ¿no? Una de los análisis que a mí me sorprendieron mucho durante el convulsionado fin de semana largo, donde por un fugaz tiempo la lejana provincia de Jujuy fue epicentro de noticias, fue cierto análisis que estaba inclusive en una parte importante de los comunicadores, analistas, intelectuales y hasta políticos más cercanos a las causas populares, que seguramente con buena intención planteaban cierto nivel de sorpresa, no por el accionar de Gerardo Morales, sino por el posicionamiento mayoritario, prácticamente unánime, que la Alianza Cambiemos, y en especial el partido de Morales, la Unión Cívica Radical, tomaron frente a dicho acontecimiento. Digo, para mal o para bien, ante un hecho de tamaño y magnitud, la Alianza Cambiemos y el partido radical que integra esa alianza
salieron de manera monolítica, clara y restricta a hacer un acompañamiento total a la figura del gobernador Morales, y estribado en un discurso que rescató como lo peor de la tradición política argentina, ¿no? Racismo, macartismo, antisindicalismo, ¿no? Entonces estos intelectuales, estos pensadores, se preguntaban cómo fue que llegamos a eso. ¿Cómo fue que el partido político, otrora de Irigoyen, otrora de Alfonsín, llegó a esto? Yo creo que uno, frente a la realidad, puede hacer muchas cosas. Lo que no puede hacer es fungir sorpresa. Es decir, salvo aquellos oyentas que nos estén viendo y que crean que las cosas ocurren mágicamente. Claro, por generación espontánea. Por generación espontánea, es decir, no hay nada y de golpe hay una inflación de 120%, salvo esas personas que tienen un pensamiento más vinculado a lo mágico que a lo racional. Todos acordamos en que la realidad actual, personal, familiar, laboral, económica, social, regional y mundial, es consecuencia de ¿qué? De todos los procesos sociales que las antecedieron. Es decir, no hay magia. No. Esa famosa frase, no fue magia, se aplica tanto a lo bueno como a lo malo. Nada es un producto de la sorpresiva e impredecible galera de un mandrake universal que saca conejos, cataclismos, crisis ambientales o guerras mundiales de la nada. No, todo es la consecuencia de nosotros. Es una ventaja, por otro lado, ¿no? Más allá. Pues yo digo, en cortito, ¿no? Una cosa es tener fe y otra cosa es tener creencias. Son dos cosas totalmente diferentes. La fe es un poco más seria, claro. La creencia no tanto, porque no está agarrada a nada, sino que la gente puede creer y hacer como una mezcla, ¿no? Como un revuelto, como una ensalada. Pero es una ventaja realmente que no dependamos de algo sobrenatural, ni bueno ni malo, que en realidad somos nosotros mismos, es nosotros y nuestra voluntad. Es decir, somos la consecuencia de los actos que hacemos, y lo sabemos hasta en nuestra familia, en nuestra vida cotidiana. En la vida cotidiana, vos sabés, por hecho sencillo como decir, te fuiste al diablo con el gasto de la tarjeta, ¿qué va a pasar? Y vos sabés muy bien que no va a alcanzar con que vayas a la iglesia a rezar, porque la tarjeta va a venir en el vencimiento y van a aparecer los gastos que vos tuviste, ¿no? Y luego va a volver a aparecer otra cosa. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Te vas a hacer responsable? ¿Vas a cubrir lo que hiciste? Porque sería ilógico que digas, no, yo voy a rezar y yo te digo una cosa, te va a caer una demanda de la tarjeta. La cosa es lo mismo, pasa en la realidad. Claro. A ver, entonces la pregunta fue, a ver, ¿qué vínculo a través de la historia tuvo el otrora partido de Irigoyen y de Alfonsín, la UCR, para con la protesta social? Para ver si esto que pasó hace menos de una semana, el 20 de junio en Jujuy, es un hecho anómalo que debe de sorprendernos o es la consecuencia de un proceso social de mucha más larga data. Por empezar, hay que recordar, y esto es justo decirlo, que lo que hoy es la Unión Cívica Radical tiene sus orígenes en un movimiento político que lo antecedió, que se llamó la Unión Cívica, que tenía a personajes tan variopintos como Leandro Nicéforo Alem, un hombre que provenía del anarquismo, de un anarquismo más difuso, menos ideológico, pero más vinculado a lo romántico, vamos a decir así, que lo ideológico. Figuras más vinculadas al conservadurismo bonaerense, como el propio Bernardo e Hipólito de Irigoyen, y también figuras de la más rancia aristocracia porteña, como el propio Bartolomé Mitre, que fue uno de los fundadores de la Unión Cívica. Ese espacio que toma corporidad política, visibilidad política, como se dice ahora, en 1890, cuando en medio de una crisis económica
de magnitudes inusitadas para la historia argentina, un espiral inflacionario como el que no hubo recuerdo, se enfrentan política y militarmente al gobierno de Juárez Celman, el yerno de Roca, al que intentan derrocar militarmente en lo que se llamó la famosa Revolución del Parque. Luego la UCR, la Unión Cívica, muta, vamos a decir así, 2 años después, su nombre en Unión Cívica Radical. ¿Por qué? Porque como suele ocurrir en toda crisis de representación, el poder intenta conservar el poder. Claro. Es decir, en medio de esa crisis económica, el poder real de la Argentina, que era la oligarquía terrateniente, los círculos de comerciantes vinculados al comercio inglés y Julio Argentino Roca, desplazan del gobierno a Juárez Celman por ineficiente. Es decir, el suegro le dijo al yerno: te encargué el negocio de la Argentina y lo chocaste. Salí, asumió el vicepresidente Carlos Pellegrini y ofreció participación política a los jóvenes descontentos de la Unión Cívica, que por supuesto contó con el beneplácito de Mitre, que se tiró de cabecita a cuanto puesto político le ofrecieron. El sector que plantea, no, nosotros no venimos a disputar un espacio dentro del gobierno, claro, sino un cambio más profundo que tiene que ver con la instalación de un sistema transparente para el acceso al poder, es decir, el derecho al voto, nos radicalizamos en nuestros principios, de ahí el nombre Unión Cívica Radical, que plantean en ese famoso congreso de 1892 la idea de la abstención revolucionaria. Es decir, Leandro Anem, que era el líder en ese momento del partido, del reciente partido, dice: nosotros nos abstenemos de la participación política hasta tanto no se sancione una ley universal del voto. Recordemos que el concepto universal estaba reducido al universo masculino, ¿no? Pero al mismo tiempo que nos abstenemos de la participación política, nos reservamos el derecho de intentar tomar el poder vía revolucionaria. O sea que ellos veían en ese momento que la Argentina estaba atrapada en los intereses de los conservadores y que la única forma de salir adelante era generar un cambio que en ese momento era un cambio revolucionario desde el punto de vista cultural. Es lo que en la categoría clásica se llamaría una revolución democrática burguesa. Es decir, queremos desplazar el viejo sistema semifeudal, colonial, extractivista, monoproductor, agroexportador de la oligarquía terrateniente para construir una república, en el sentido moderno del término. Y aparte el hecho de que ahora vos naturalizás, de repente no participás, pero después vas y te fijas, che, yo estoy en el padrón porque quiero entrar y ir a votar. En ese momento, cuando la Unión Cívica Radical era otra cosa, fue la precursora de que vos hoy puedas votar. ¿Entendés? Y que no te agarraran los documentos, encerraran a tu familia en un galpón, e hicieran que votaran a cualquier cosa, o que te castigaran o cosas por el estilo. Ellos provocaron en ese momento, una revolución cultural de la cual vos y yo estamos disfrutando. Somos beneficiarios. Somos beneficiarios de eso que pasó en ese momento y que lamentablemente hizo como el caracol que se mete dentro del bicho, para atrás. Una involución. Una involución, ¿no? Lo cierto es que esa situación, esos principios de abstención y revolución, la UCR lógicamente los abandona en 1916, cuando se sanciona la ley del voto universal, mal llamado universal, volvemos a insistir con eso. Solamente varones, que permitió que trabajadores, campesinos, obreros pudieran votar de manera libre, única y secreta por primera vez en la historia, lo que devino en el triunfo electoral de ¿quién? Obviamente los radicales, claro, que habían luchado por la conquista de ese derecho. Y aparte fue masiva la votación a favor de Hipólito Yrigoyen, primer presidente en el término moderno de la palabra, ¿no? Ahora bien, desde ese mismo momento, obviamente la UCR, y esto no es un juego de palabras, desde el momento que un partido antisistémico accede al poder,
se transforma en parte del sistema. Y sí, es el temor que uno tiene, que se transforme en un partido tradicional. Bien. Por lo tanto, el nuevo presidente, Hipólito Yrigoyen, un hombre de una tradición democrática, un orador, un político histórico, se encuentra en la siguiente diatriba. Ahora, el Estado, al menos en su nivel nacional, y las instituciones de la República, el Parlamento, las municipalidades, los jueces de paz, ¿no es cierto?, era administrado por el partido al que él pertenecía. Por lo tanto, es el Estado el que regula y el que tiene que intervenir ante los casos de conflicto social. Es decir, la sociedad civil, que es el barrio, que es nuestra casa, Sí. es la calle, que es donde se desarrollan los conflictos, reconocen la existencia, tácitamente reconocemos la existencia de una suerte de juez supraterrenal, que es el Estado, que regula los conflictos y les encuentra una salida. Debería. ¿Cuál es el conflicto básico que tienen las sociedades modernas capitalistas en los últimos 5 siglos? Y es el conflicto de clase. Es el conflicto entre una minoría que se apropió de diversas maneras de los medios materiales que permiten la reproducción biológica de la inmensa mayoría. Vamos a traducirlo más sencillo. Quien habla, quienes hablamos, no tenemos otra alternativa que vender nuestra fuerza de trabajo. En tu caso, de manera independiente, a modo de servicio. En mi caso, a un patrón, que en este caso es el Estado provincial, que nos da una cantidad de dinero a cambio de un gasto de energía, tiempo y conocimiento. Hacemos eso por vocación, o sea, eso que parece un acuerdo entre pares. Yo vendo mi fuerza de trabajo y mi contraparte me la compra. ¿Es un acuerdo entre pares? No, porque yo no tengo más alternativa que venderle mi fuerza de trabajo a alguien. Y alguien que establece cuánto vale mi fuerza de trabajo. Bueno, no, yo no puedo decirle vale tanto. No. Dice, sí, compro en otro lado. Claro. Bueno, entonces, los conflictos son siempre conflictos de clase en el Estado capitalista. No hay otros. Adquieren diferentes formas, son más fáciles o más complejos de identificarlo, pero son siempre conflictos de clase. Y ahí el gobierno de Yrigoyen, el gobierno radical, atraviesa la primer contradicción histórica de su primer momento. ¿Qué posición tener frente al conflicto social? Y el gobierno de Yrigoyen, como todos los gobiernos de tinte liberal progresista o liberal reformista, tuvo que hacer un difícil equilibrio entre la concesión de derechos y demandas a los sectores que reclamaban participación y al mismo tiempo ponerle un límite a esas demandas para que el sistema en su conjunto, es decir, el sistema capitalista, no entre en crisis. Ahora, es así. Ahora también, mientras vos hablabas, yo estaba pensando, digo, también a partir de él, inmediatamente, cuando los conservadores, primero que nada, se arrepienten públicamente de haber hecho la ley Sáenz Peña, sí. Y le dicen de todo a Sáenz Peña, después Sáenz Peña creo que la queda al 1 o 2 años, pues muere. Sí. Pero yo digo, a partir de ahí, pregunta, ¿no empezó a nacer lentamente el partido militar que duró hasta la dictadura del 76? Si nosotros vemos como digamos, como alternativa de poder. No sé si como grupo de presión. Como grupo de presión. Como grupo de presión fuerte. Pensemos esto, Yrigoyen, el mismo Yrigoyen, que es cierto, que esto hay que decirlo, es el primer funcionario argentino que presenta un proyecto, que nunca se trata, para dar el voto femenino. Es el primer presidente que establece el límite de la jornada, por decreto, el límite de la jornada laboral para los trabajadores del Estado. Está bien. Jubilación para los marítimos y los empleados públicos. Es el mismo Yrigoyen que luego consiente, tolera y acepta la brutal represión de la Semana Trágica de 1917, que fueron cuando obreros metalúrgicos le reclaman a la patronal de la familia Krieger-Bacena,
quienes luego serían ministros de Economía de la dictadura de Onganía, mejores condiciones de trabajo, un aumento salarial y lo peor de todo, que la patronal reconozca la comisión interna de delegados. Frente a eso, el gobierno, con su brazo coercitivo, que son las fuerzas policiales, reprime brutalmente esa protesta. Y por lo menos es incapaz, vamos a decirlo así delicadamente, es incapaz de frenar la aparición de grupos paramilitares, la famosa Liga Patriótica, los niños que lanzan el primer progrom de la historia argentina en los barrios de Chacarita y Once. Explícale a la gente que es un progrom. El progrom no hay que por qué saberlo. El progrom era campañas racias, viene de la palabra racia, que hacían los zares rusos contra las colectividades judías, armenias, gitanas, contra los socialistas, y que especialmente lo vinculaban a la persecución a las familias de origen judío, porque sostenían que estas familias financiaban con su dinero la actividad de los grupos subversivos. Cualquier similitud con lo que va a ocurrir en Alemania, Italia, en los años 30 y 40, no es pura coincidencia. Además, ¿qué es un programa? ¿Puedes decir que te pasa? No. Entraban a tu casa, te la desvalijaban, te tiraban por la ventana. Es decir, así como vos pensás, te mataban en la calle, te prendían fuego todo, te perseguían a los balazos hasta que caías muerto dentro del coso. Una cosa horrible, como habrás visto películas de lo que podía pasar en Varsovia o en distintas ciudades de Europa en contra de los judíos. Bueno, eso pasó en Buenos Aires, como excusa también. Ahora uno siempre observa eso, ¿no? Que alguna vez aprendí de que si vos te frenás ahí, decir, él dijo algo, me acuerdo, hablando de Brasil, ¿se acuerdan de la historia de Brasil? Que siempre hay una puja, una lucha y una puja por los sectores. Y Argentina no es menos, porque es una condición humana esa. Entonces vos hoy en día ves exactamente lo mismo. Es decir, ¿en qué lo ves? Más allá, es decir, porque hay un grupo de familia que está por encima del gobierno que sea y de los partidos políticos que sea, entonces ellos dejan el motor de su poder, siempre está prendido. De repente lo ponen a punto muerto, de repente te lo ponen en marcha atrás o marcha adelante, para pisarte la cabeza o no. Entonces, si hay un conflicto, ellos son los dueños de la tierra, de el capital y de las industrias, y además de la distribución de las cosas. Entonces, cuando vos avanzás y ellos se sienten amenazados porque van a perder algo de su poder, sobre todo si los que avanzan son aquellas personas que trabajan o que el Estado va a brindar beneficios a un sector social, ellos directamente empiezan, a través de otra herramienta que tienen, que son los medios masificados de comunicación, a actuar sobre tu cabeza para que vos creas que eso es malo, que eso además, como pasa habitualmente luego de la última dictadura militar, hay muchos comunicadores que no se dan cuenta que pisan el palito de los dos demonios. Pisan el palito y hablan, no. Una cosa son 4 pibes protestando y otra cosa es el Estado convertido en terrorista. ¿Está? No son 2 demonios. No, por supuesto. No, pero aparte es así. De hecho, bueno, como vuelvo a decir, esa prueba de fuego del año 2017, a un año de asumir, marca un quiebre al interior. 1917 cobra, marca un quiebre al interior de la frágil alianza entre los sectores de los trabajadores y el Partido Radical, que termina de quedar expuesta como una fractura tiempo después, en 1921, cuando se produce la gran huelga de los trabajadores rurales de Santa Cruz, que pasó a la historia con el nombre de la Patagonia Rebelde o la Patagonia Trágica. No hay que por qué recordarlo, una gran huelga de trabajadores de las estancias ovejeras que reclamaban un aumento salarial, guantes para poder realizar la esquila, un paquete de velas y una caja de fósforo por semana para dentro de los barracones. No pedían nada directamente. Y que el sueldo se les pague
en dinero y no en bonos de proveeduría para cambiar en alimentos en la proveeduría que también era del estanciero. Como Argentina ya para el año 1921 era el segundo productor mundial de lana, y Santa Cruz era territorio nacional y no provincia, el interventor de la provincia, un radical, convence a Irigoyen de que intervenga directamente, manda al ejército a manos de un famoso militar, Benigno, miren qué nombre, Benigno Varela, que realiza directamente un acto de terrorismo de Estado. 1.500 fusilados. Estamos hablando de peones de estancia. Peones de estancia. Estamos hablando del peón que vos ves cabalgando. Y fosas comunes. Sí, horrible. Todo para beneplácito de la Sociedad Rural Argentina, que financió la campaña, la segunda campaña del desierto, podríamos decir, y que premió al ejército argentino y al general Varela por tamaño servicio a la patria, que para ellos no era más que una colonia próspera, ¿no? De allí que ese hecho luctuoso marca también un perfil que lamentablemente comienza a identificarse al interior de la UCR para más adelante. De hecho, quien sucede en el gobierno a Irigoyen, que es Marcelo Torcuato de Alvear, un niño bien de una familia patricia, casada con una soprano, afecto a los viajes a Europa, terrateniente. De buen gusto el tipo. Un hombre de buen gusto, no solo intensifica de manera focalizada la represión militar contra los grupos de militantes sindicales, especialmente anarquistas, comunistas y en menor medida socialistas, sino que también es el momento de mayor de tensiones políticas durante el primer ciclo de gobiernos radicales, y se institucionaliza esa vergüenza para la historia penal argentina que fue la prisión de Ushuaia. Aquellos que le interese el tema, que es muy poca gente, porque digo, vamos a entrar en clima de campaña preelectoral, y puedo apostar que no van a escuchar un candidato ni una candidata hablar de sistema carcelario argentino. Es decir, un tema que no le interesa a nadie, lamentablemente, y un tema sobre que como sociedad fingimos ignorar, ¿no? O sea, ¿qué responsabilidad tiene el Estado, qué responsabilidad tiene la sociedad sobre las personas que están privadas de su libertad, en muchos casos a la espera de una condena, pero aún los condenados? ¿Cómo debe estar presente el Estado a la institución de las instituciones carcelarias? Claro. Como dato les comento, si le preguntamos a cualquier intelectual, referente, sociólogo, antropólogo, cualquiera, vecino, le preguntamos si sabemos, por ejemplo, que la Constitución dice que la función de las cárceles no es la tortura de los presos, sino su resocialización y educación. Una vez que sabemos eso, ¿cumple el Estado con ese papel? Nos podemos dar cuenta por el nivel de reincidencia de la población carcelaria. Nunca en la historia de la democracia argentina el promedio de edad de los encarcelados ha sido tan bajo. Es decir, nunca tuvimos ni tantos ni tan jóvenes presos. Nunca los tuvimos por tanto tiempo. Esa famosa mentira instalada desde los grandes medios masivos de desinformación, que entran por una puerta y sale por la otra, es mentira, porque la estadística lo demuestra así. Y aparte, nuestro país, es uno de los 3 países del mundo que tiene un servicio penitenciario militarizado. De los 206 países que hay en el mundo, solo 3 países tienen un sistema carcelario militarizado. Brasil, famosa por las crueles y brutales masacres al interior de los motines de las cárceles. Nigeria y nosotros. Digo, los liberales y progresistas bien intencionados que tanto cacarean la necesidad de aprender del mundo,
¿No es un buen tema para empezar a aprender del mundo? Vos lo dijiste bien, lo que pasa es que hay temas, hay temas a nuestra sociedad que le importan y hay otros temas que no, y ya sea por negación, por temor, en el cual uno, entre paréntesis, recuerda todo lo que ha bregado y brega el doctor Eugenio Zaffaroni, hablando que él es un penalista de renombre internacional. Totalmente. Y que es un hombre que, diríamos, materia de consulta de todos los países del mundo, y él directamente dice, la cárcel está lleno de pobres. Y además se contradice eso que dice, que hasta que no se demuestra lo contrario, una persona es inocente. Yo no digo que alguien que objetivamente de repente te vio todo el mundo y hasta está filmado, pero no podés tener en prisión preventiva sin accionar un juicio y sin mover las causas para decir, pasa esto, está esta resolución, no solamente para el que ha perdido la libertad, sino de repente para la familia, claro, que puede ser de la víctima, claro, o el que ha sufrido un hecho delictivo, tampoco puede estar toda su vida diciendo, ¿y qué pasó con lo mío, con lo que a mí me sucedió? A los que le hay de todo un poco ahí, a los, ¿no?, que le interesa el tema, ya que lo nombraste a Eugenio Zaffaroni, recomendamos un libro de él que se llama Roberto Pettinato, que no es el músico, es el padre de Roberto Pettinato, El humanismo penitenciario. Fue el jefe de policía penitenciaria del gobierno de Perón. Y a los que en lugar de leer, por ahí les guste más ver la tele, en YouTube, en Canal Encuentro, lo pueden buscar, hay un documental de 4 capítulos de media hora. Mira. Muy lindos, de Darío Ravendorfer, que es un periodista de Página 12 de policiales, que se llama Experimento Ushuaia, que cuenta la historia del tenebroso penal de Ushuaia. Sí, sin caída de terror eso. Y el continuo, digamos, la institucionalización de la violación de los derechos humanos que a partir del gobierno de Alvear se llevó adelante, especialmente para los disidentes políticos, ¿no? A ver, por supuesto que, como bien sabemos, la historia de la UCR va a llegar momentáneamente a su fin a través de un acto de violencia también, que va a ser el famoso golpe de 1930, y luego la anulación de las elecciones de 1932, donde el radicalismo, de 1931, donde el radicalismo gana, pero el gobierno militar no lo deja asumir. De allí que la UCR, a partir del año 33-34, especialmente con el surgimiento de los fascismos en Europa, asuma la tarea, junto con el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista y el Partido Comunista, de la conformación de lo que se llamaban los frentes populares, es decir, alianzas de partidos liberales y de izquierda para enfrentar a la derecha reaccionaria, que bien se caracterizaba en el gobierno militar o en los gobiernos conservadores que le sucedieron. Ahora bien, ese ciclo, que en nuestra historia la conocemos como la década infame, llega a su fin con el triunfo electoral del 24 de febrero de 1946, donde triunfa la fórmula Perón-Quijano, en oposición a la fórmula radical Tamborini-Mosca, ¿no es cierto? A partir de ahí, la UCR comienza a tener un proceso de tensión con la aparición del nuevo sujeto político, el peronismo, y del nuevo líder político, Perón, que comienza a darse en un doble sentido. Por un lado, el peronismo comenzaba a avanzar en tarea institucional y política, en el reconocimiento de una serie de derechos sociales, políticos, culturales y económicos, con los que originalmente el radicalismo había estado de acuerdo. Ahora, por otro lado, el peronismo tenía una forma de conducción política bastante distinto a las formas republicanas puristas que gustan a los liberales, que son el corazón central de la UCR, y al mismo tiempo los radicales se cansaban, como todo partido político, de sufrir continuamente derrotas electorales cada vez más abultadas, cosa que pasaba. Esto llega a su paroxismo cuando en 1951 hay un intento de golpe contra Perón a cargo del general Luciano Menéndez, padre del genocida de la última dictadura. De Córdoba, mirá. Sí, padre del genocida de la última dictadura,
en el que el radicalismo, a través especialmente de una de sus figuras más controvertidas, Ricardo Balbín, participa en la conspiración de manera indirecta. Situación que le lleva a una observación judicial a Balbín. Eso está documentado. Sí, y que al mismo tiempo genera un gran debate interno al interior de la UCR. Es decir, que se confluye finalmente para años después, en el año 1953, cuando la Convención Radical Nacional finalmente empieza a hablar de tiranía directamente, caracterizando al gobierno de Perón como una tiranía, claro, especialmente luego de la reforma constitucional que avalaba la reelección presidencial. En abril de 1953, un hecho bastante poco estudiado y bastante poco conocido, durante la campaña presidencial de medio término, jóvenes de la Juventud Radical Argentina colocan una bomba bajo el estrado en la 9 de julio hacia donde iba a hablar Perón, a una gran movilización que se encontraba en ese momento en la plaza. Como obviamente no eran profesionales en la materia, la bomba explota de manera incorrecta y en lugar de explotar hacia arriba produciendo el daño en el... ¿En quién tendría que estar hacia arriba? Claro, hacia arriba del escenario, explota hacia los costados y mueren 7 obreros, 7 trabajadores que asistían a ese acto. Ese acto de terrorismo, no tiene otra palabra, eso es una locura, culminó con la detención de varios estudiantes universitarios radicales que reconocieron participaron del hecho, con la detención del propio diputado Balbín, que de una u otra manera había participado en la organización de dicho acto. Todos sabemos que los diputados tienen fueros, salvo que se los desafuere. Claro. Obviamente el peronismo con mayoría en ambas cámaras votó el desafuero de Balbín y Balbín terminó detenido, autopercibido como un preso político. A ver, una cosa es ser un preso político y otra cosa es ser un político que termina preso. Son dos cosas distintas. Bien. Muy poco tiempo después, el 16 de junio de 1955, se produce el más atroz hecho terrorista de la historia argentina, el bombardeo a Plaza de Mayo. Una docena de aviones de la Marina Naval, comandados por militares y civiles, entre los cuales estaba Carlos Perete, diputado radical que luego sería vicepresidente de Arturo Illia. Comento, ¿no? Bombardearon la Plaza de Mayo desde las 12:45 del mediodía, de un martes, desde las 12:45 del mediodía hasta casi las 4 de la tarde. Lanzaron cerca de 100 bombas que provocaron entre 350 y 400 muertos civiles. Eso, dicen que podría ser mayor el número. Este libro que lo escribió un trabajador de La Plata, del área gráfica, llamado Gonzalo Leónidas Chávez, es el primer libro escrito en nuestro país sobre el bombardeo a Plaza de Mayo y es la primer lista tentativa de las víctimas. Con los nombres. Sí, mirá. Este libro es del año 2006. 50 años tardaron los historiadores de este país en acordarse del acto terrorista más grande de la historia argentina. Y lo que tuvo que ser un obrero. Y además, evidentemente deben, porque eso todavía seguro que uno puede hablar de eso en tiempo presente, por el hecho de que uno empieza a adivinar de que no deben haber ido presos demasiadas personas. Bueno, los pilotos civiles y militares, luego del heroico acto... Aterrizaron en Carrasco, ¿puede ser? Aterrizaron en Uruguay, en la República Oriental de Uruguay, que los recibió como exiliados políticos. Y esa misma noche, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, luego de que se había tapizado la Plaza de Mayo Argentina con 350 conciudadanos asesinados, inclusive
20 niños que venían de Santiago del Estero en un micro de viaje de egresados. Lo comentamos, ¿no? La Unión Cívica Radical saca el siguiente comunicado. Declaración de la mesa directiva del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. No lo voy a leer entero, son 3 páginas, leo unas partes levemente. La Unión Cívica Radical afirma que la revolución del 16 de junio, o sea, el bombardeo que acababa de suceder, es producto exclusivo del régimen, o sea, de Perón. Mientras no cese este sistema totalitario, subsistirán las causas para futuros estallidos. Más muertes solo podrán ser evitadas con la libertad. La responsabilidad, por lo tanto, de los trágicos sucesos acaecidos este 16 de junio de 1955 es entera, exclusiva y únicamente responsabilidad del régimen. El radicalismo reitera su solidaridad y acompañamiento con cuantos sufren cárcel, persecución o deben emprender el doloroso destierro por defender la libertad de los argentinos. Dicho esto, si uno se queda pensando, porque vos decís, aprendiendo de Primo Levi, anulo la palabra locura, anulo todas esas palabras, no, es personas que mostraron lo peor de la condición humana, porque las personas que van caminando por la calle, primero que el hecho es totalmente, como le dicen los conservadores, la palabra es abyecto, ¿no? Sí, Directamente, sí. Es horroroso, no tiene ninguna justificación menos 10, directamente. Es un acto, hoy en día lo calificaríamos como un acto terrorista. La verdad que es el nivel de impunidad tan grande que hoy en día ningún partido político se haría cargo de una declaración de ese tipo, porque sabe que tendrían una cola inmensa de patrulleros de la Policía Federal yéndolos a buscar e irían todos presos directamente. Hoy en día amagaron, o mejor dicho, intentaron amenazar la vida de la vicepresidenta y se esconden detrás de todo tipo de artilugios, así que en ese momento había un nivel de impunidad para hacer las cosas que no tenían problema en hablar y decir que si no renunciaba a Perón directamente iban a continuar con eso, y hablando de la libertad, y uno siempre, más allá de la historia, también para el presente y para el futuro, es decir, cuando vos desatás el desastre de la violencia, todas aquellas personas que mueren, automáticamente, si las pudieras hacer renacer, te dirían: el que me mató nunca creyó en mi libertad, claro. Porque la libertad es de los vivos, no de las personas que mueren y que me están matando, ¿no es cierto? Lo primero que estás matando es la libertad y la vida de las personas. Es algo que no debe ser, y que sucede solamente, pues yo pensaba el nivel de obscenidad en la violencia, ir hacia atrás, el nivel de obscenidad en el pogrom, provocado también por las autoridades militares y policiales, y luego viene la dictadura, y vos decís, claro, ya tenían una previa de ejercitación en la Patagonia rebelde, salir y matar a peones, a los peones que vos ve andando a caballo, como esos peones, ¿no? Que los tenían hambriados, que le estaban pagando nada en su vida. Y luego viene la dictadura y decís, era lo que ellos iban a hacer. Nunca supieron manejarse con el pueblo de otra forma que una represión feroz, porque siempre saben que la justicia no está, el servicio de justicia no existe, y que ellos directamente trabajan como sumariando a la gente. Un acto sumario, vení, sí. Te voy a fusilar, vení con un avión, te tiro toda la bomba hasta que te reviento y te meto miedo profundo. Y bueno, si nosotros continuamos en el tiempo, obviamente finalmente el gobierno de Perón va a ser derrocamiento en el cual muchos funcionarios, muchos conocidos hombres del radicalismo participan,
Miguel Zavala Ortiz, por ejemplo, que fue el canciller de la dictadura de Aramburu. Se crea la Comisión Nacional de Investigaciones, que fue como la CONADEP del gorilismo, que la integraron centralmente el Partido Socialista, el Partido Conservador Popular y la UCR. Luego el radicalismo va a aceptar la participación electoral con la proscripción de la fuerza mayoritaria, ¿verdad? Será el gobierno de Frondizi el que, a pesar de haber llegado con votos de cierto acompañamiento del peronismo tras un acuerdo con Perón, inicia el proceso de ferricidio con el famoso plan Lerkins, que comienzan a desmantelar los primeros tendidos de redes ferroviarias hacia Cuyo y la Patagonia, la privatización del petróleo de YPF a la mano de Frondizi, la privatización de los frigoríficos Lisandro de la Torre en la comuna del barrio de Mataderos, de Capital Federal, una brutal represión a cargo del ejército argentino que ocupa Mataderos durante 3 días. ¿Cómo sufrió ese barrio? ¿Cómo le dieron a la gente de Mataderos? Perdón, y luego la implementación por decreto presidencial del Plan Conintes, conmoción interna del Estado, donde todos los delitos de orden social, traducción, corte de ruta, toma de fábricas, volanteadas, radios clandestinas, pasaban a la órbita militar, pasaban a ser delitos de la justicia militar. Así que ahí fuiste directamente. Más adelante, durante el gobierno de Arturo Illia, que tenía como vicepresidente a uno de los civiles que había bombardeado la Plaza de Mayo, se produce el segundo experimento de guerrilla rural, el EGP, Ejército Guerrillero del Pueblo, que lo conducía un periodista argentino llamado Ricardo Massetti, fundador junto con Rodolfo Walsh, de Prensa Latina en Cuba. Esa intentona revolucionaria en la selva salteña terminó también con una brutal represión y con los primeros casos denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA de torturas, violaciones a los derechos humanos, fusilamientos y fosas comunes. Massetti técnicamente es un desaparecido, se sabe que murió, jamás se lo pudo encontrar, ¿no es cierto? Y luego, por supuesto, la UCR va a ser presa de su propia contradicción interna cuando en 1966 los militares asuman el poder de una manera ya abierta, desenmascarada y conculcando y clausurando toda la actividad política, que se podrá recuperar recién en 1973, no justamente por la lucha del Partido Centenario, sino por la lucha de las organizaciones sociales, los sindicatos combativos, los sectores juveniles de izquierda o de izquierda peronista, que reclamaban por la vuelta de Perón y en algún sentido por la vuelta de la democracia en su conjunto. ¿Cómo se les coló a Alfonsín en la historia a toda esa gente? ¿Cómo hizo él para meterse? Él ha tenido un cuesta arriba tremendo. Justo es decir que Alfonsín tiene toda una tradición, sobre todo desde el final del Onganiato y de abogado de presos políticos, sí, totalmente. Justo es decirlo. Sí. Era un hombre que venía de la socialdemocracia liberal progresista, podemos decir. Supongo que no lo querrían mucho adentro, los mirarían de hecho, de costado. No nos tenemos por qué acordar, porque pasó hace 40 años, pero el mundo estaba... Hace 40 años había mundo. Sí. Te cuento a los más jóvenes, la tele era blanco y negro, el mundo era color, Sí. O sea, nosotros lo veíamos igual. En esas elecciones presidenciales de 1983, la UCR fue internas, porque Raúl Alfonsín, que fue el único político que se opuso abiertamente a la invasión a Malvinas por parte de la Junta Militar, diciendo que era un error, que eso iba a terminar en tragedia, que no había que acompañar la aventura militarista de las Fuerzas Armadas, tuvo que ir a una interna dentro de la UCR. ¿Saben a quién enfrentó Alfonsín en esas internas? A ver, ¿a quién? A un joven abogado, cordobés, medalla de oro de la UBA, porque había hecho la carrera de 6 años de abogacía en 3 años, el heredero político de Balbín había muerto en 1980,
y había nombrado su heredero político a este joven abogado llamado Fernando de la Rúa, a quien Alfonsín le gana las elecciones internas y luego se presenta presidente y es acompañado por una inmensa mayoría de la población, y que también Alfonsín tiene una relación conflictiva con la protesta social, porque no hay que olvidarse que una de las primeras leyes que propone el gobierno de Alfonsín es la ley de democracia sindical, que en el nombre puede ser muy lindo, pero básicamente lo que plantea era desmonopolizar la representación sindical. Traducción: ¿para qué va a haber una UOM, una Unión Obrera Metalúrgica, si podemos fomentar la creación de diferentes sindicatos autónomos? Eso es medio yanqui. ¿Eso es democratizar la participación sindical o es fraccionar la capacidad de lucha del movimiento obrero? Está bien, yo digo, dándole una a favor a Alfonsín, el problema somos nosotros, esta sociedad. En realidad, cualquier cosa, es decir, donde vos permanentemente te pongas en el centro de que hay un poder de alguna familia que está por arriba de todo eso, cualquier cosa va a salir mal. Va a salir mal. Es decir, porque vos sabés que las mejores intenciones de Alfonsín van a estar contaminadas con otra serie de cosas. Porque por ahí hoy uno mismo de repente tendría cosas para decir sobre determinado esquema o estilo de poder sindical, pero en una patria donde evidentemente tus derechos y las deudas sociales que hay tienen el límite de lo que quieran las familias que están por arriba. Sí, sí. La verdad es esa. Sí, sí. Entonces, bueno, es muy difícil. Yo estaba pensando automáticamente saltarle el cuello a Alfonsín, pero dije, no, a ver, vamos a ser sinceros. Acá hay gente que uno no conoce, algunos los conoces, algunos apellidos, algunos son vecinos nuestros. Pero vos sabés que esos tipos tienen un poder tremendo y que de repente les salta la térmica a ese poder y pueden llegar a ser cualquier cosa. Por eso mismo, digo... pero está bueno esto. Y es recordar que, digamos, ese modelo alfonsinista también construyó... Pero él les habló, no me olvido, perdoná, para hablar a favor de él y no ser tan simplistas, porque no es simple esto y no es mecánico. Nadie va a olvidar el discurso que dio Alfonsín en la Sociedad Rural Argentina. Totalmente. Maravilloso el discurso. Y muy valiente. Y muy valiente. Y muy caro le ha salido a su vida política. Más o menos en un paralelismo como el que Néstor dio en el colegio militar cuando les dijo que no les tenía miedo. Algo parecido. Sí, sí. Algo parecido. Digo, ¿no? Y en ese contexto, ese modelo, digo, el sostenimiento del sistema democrático también se tuvo que hacer sobre la base de la impunidad. Porque también fue el gobierno de Alfonsín el que cargará sobre su mochila histórica la sanción de la ley de obediencia debida y punto final. Y además que él es presidente, gana las elecciones, cualquiera que lo hubiera ganado, y como yo le pregunté a él si quizás en aquellos años, en los años 1930, no estaba naciendo el partido militar, sí. Cuando empieza la recuperación democrática en el 83 se hablaba netamente del partido militar, claro. Que el partido militar ocultaba información, que la sigue ocultando hasta el día de hoy, que existía un partido militar que amenazaba a Alfonsín a través de los caras pintadas. O sea, no podemos olvidar que además de las familias que estaban, el partido militar estaba a las órdenes de esa familia. La guardia pretoriana de la clase dominante. E incluso para... Ahora tienen el partido judicial. Bueno, incluso para entender esto, el momento de mayor estallido social y de conflictividad social del gobierno de Alfonsín, que fue entre el 88 y el 89, época de hiperinflación, movilizaciones y saqueos, justo es decir, que el gobierno radical intentaba encorsetar la protesta, pero nunca desató la represión militar o policial, que hubiera sido una catástrofe. Como sí lo hizo el otro gobierno radical entre el 99 y el 2000. Que no hay que olvidarse que el gobierno radical de la Rúa entre el 99 y el 2000 tuvo como
ministro de Defensa a Ricardo López Murphy, un negacionista del terrorismo de Estado, Sí. nombró jefe del ejército al general Brinsoni, condenado a cadena perpetua por ser el responsable material de la masacre de Margarita Belén, o sea, un terrorista de Estado, Claro. y se fue de la Argentina, el gobierno de la Rúa, tapizándola de muertos. La mayor represión policial estatal de la historia argentina la llevó adelante el gobierno radical de la Rúa ese 19 y 20 de diciembre, dejando 5 muertos en Plaza de Mayo y casi 40 en el interior del país. Es decir, y con esto voy cerrando, que el partido centenario de la UCR tenga hoy en Gerardo Morales a una de sus figuras con más ascenso nacional, no es un hecho de accidentología política. Vos seguís hablando que yo tengo que hacer algo y hablarle al público. ¿No? Es un hecho de la lógica consecuencia del pacto de alianzas con los grupos dominantes que la UCR viene llevando desde mediados del siglo XX. Es decir, que hoy el partido que hace un siglo luchaba por la institucionalización de una república participativa, sea el mismo partido que hoy es el furgón de cola del macrismo, se dispute con Patricia Burlis la representación del ala dura, del más rancio y violento reaccionarismo de clase, y salga a defender como bloque el accionar represivo de una de las personas más nefastas de la política argentina, como Gerardo Morales, no nos puede sorprender. Es la lógica consecuencia de todo lo que se ha venido haciendo en los últimos años. Y lo decimos esto porque eso también le puede pasar a los partidos populares. Cuando en los partidos populares la dinámica de los acontecimientos nos llevan a resoluciones políticas, económicas o a expresiones electorales que no tienen que ver con esa tradición progresista y democrática y popular, tampoco nos podemos sorprender, porque ese riesgo también lo tenemos al interior del campo popular. Y que la expresión política, económica o electoral del campo popular no tenga que ver con su historia, demuestra que dentro de ese campo popular también hay fuerzas en disputa que todavía no se han resuelto en términos históricos. Y lo resumo de esta manera. Esa disputa entre si el radicalismo era una fuerza liberal, progresista y democrática, o era la cara institucionalista y demoburguesa de la derecha argentina, esa disputa quedó saldada. Claramente el radicalismo es lo que hoy es. Digo, que no nos pase lo mismo al interior de las fuerzas del campo popular. Que no nos pase lo mismo es también, al principio hablábamos sobre la dependencia del pensamiento mágico, ¿no? Pues trabajo. Uno siempre tiene que intentar hacer un aporte. Yo, el aporte que puedo hacer a este pueblo argentino tan querido, yo vivo de los 17 años, algo que aprendí es que uno tiene que intentar construir una síntesis histórica. Lo que vos construyas en la actualidad tiene que ser una síntesis, vos ser la síntesis de todo el largo camino de la lucha de tu pueblo desde que nació. No es vejez 1810, es actualidad. Entonces te pregunto, ¿trabajás vos todos los días para construir la posibilidad de empezar? Pues eso no se decreta, eso hay que trabajarlo. La síntesis, porque en la síntesis te vas a encontrar con un montón de cosas
donde ahí vas a encontrar gente que es obtusa, gente que hay negacionismo sobre la historia muy fuerte, porque si no, no se te repetiría lo mismo una y dos o tres veces. Es evidente que los que tienen poder hacen una síntesis permanentemente, porque ellos dicen, tengo una estrategia de negocios que tengo que cumplir, y entonces van viendo si se cumple o no se cumple, ¿no? Y van viendo qué fichas van corriendo, porque ustedes fíjense, Buenos Aires, 1810, Artigas de qué hablaba, de lo que quería Buenos Aires, se quería quedar con los impuestos del puerto. Entonces resulta que el largo camino que ha recorrido esta muchacha que se llama Buenos Aires y todo su poder fue primero destruir a quien manifestó eso, y hoy en día de repente vienen con planteos de que se quieren seguir quedando con el puerto. Vienen y consiguieron quedarse indefectiblemente con el poder de empresas que trabajan en el interior y facturan en Buenos Aires, ¿no? Y después, como digo, así como existe el American Way of Life, yo digo que acá existe el porteño Way of Life. Entonces lo tiene coronado por todos lados. Y tienen ellos su síntesis permanente, saben cómo se tienen que manejar, qué fenómenos tienen que generar en la política para dividir el rancho y generar cosas que no son ciertas, pero como él bien dijo, el problema son qué pasa del otro lado. En realidad la cancha de ellos es una cancha chiquita y la cancha del pueblo es una cancha muy grande. En realidad la pelota está mucho más tiempo del lado nuestro que del lado de ellos, pero uno siempre tiene que hacer la síntesis, como la hace cuando uno está delante de un hijo y el hijo va a tomar una decisión, y entonces vos lo haces razonar de dónde venís, a dónde estás y hacia dónde querés ir. Las síntesis son fundamentales, no es pragmatismo la síntesis, porque implica de hablar de hechos históricos, de hablar con documentos históricos y no con narrativas. Entonces en los documentos históricos se te van a caer muchos ídolos, se te van a caer a pedazos y vos vas a decir, no te lo puedo creer, tipo Susana Jiménez, que tal tipo que yo siempre digo, si en un país rico o riquísimo o hiper rico como la Argentina, el pueblo todavía sigue empobrecido y todavía no se ha logrado una síntesis para que sin que nadie venga a cacarear de que no le corresponde por esto y que no le corresponde por el otro, no pueda por sí mismo hacer una síntesis de lo que necesita. Quizás la Unión Cívica Radical, cuando nació en aquel momento en la revolución del Parque, hizo una síntesis y entonces se declaró revolucionario con las armas y dijo, quiero un cambio cultural. Hasta ahí hizo un punto y consiguió muchísimo, consiguió esta ley, la ley San Peña, que vos vas a usar dentro de unos meses. Pero luego lo habrán contaminado, lo habrán subsumido y lo habrán aplastado. Algo bueno tendrían igual, porque si no, no hubiera aparecido Alfonsín, no hubiera aparecido. Igual después luego también se encargaron de aplastarlo, ¿no? Y lo mismo hacen, es decir, lo importante es la síntesis de la historia. Saber quién es tu padre, a quién reconoces como tu padre, qué ideas tenía ese padre, qué cosas están pasando. ¿Es lo mismo lo que vivo yo que lo que vivía mi padre? ¿Mi padre se fue de vacaciones a Boulogne-sur-Mer o lo echaron? ¿Quién echó a mi padre? ¿Quién humilló a mi padre? ¿Quién le dijo venite y después se tuvo que meter en Montevideo porque le iban a matar? Todo eso, cada vez que aparece un personaje que va a revolucionar y tocar los intereses de las familias patricias argentinas, ese personaje la pasa mal. Mariano Moreno. El primero. Entre tantos. Y siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Ahora eligieron la cuestión más delicada, donde vos no ves los tanques en la calle, porque no ves el partido judicial existe y existe, totalmente. Pero no se ve en la calle. No tenés cómo identificar a eso que no le hace bien a la sociedad. Lo que le hace bien a la sociedad es esto que está haciendo Pablo, que es mostrarte la historia documentada. Nosotros somos un canal local, sin recursos, pero de uno tener la posibilidad
de tener recursos o generar las cosas de otra forma, también estaría bueno acompañarlo con fotos de documentación, para que veas que esto no es una narrativa. Acá sí te pedimos que pienses. No como nosotros, no vamos a caer en esa. Queremos que pienses. ¿Por qué? Porque hay una raíz ahí que falla, que es el olvido automático, la negación automática. Eso es muy difícil. No te estoy hablando en difícil. Lo que pasa es que para vos es difícil digerir. Claro. Para vos es difícil digerir, porque sabés que estoy diciendo algo que puede tener consecuencias y connotaciones. Es un gusto para nosotros, porque es como un privilegio, puedes decir, no lo hacen los más grandes, lo tenemos que hacer nosotros que somos los más chicos. No hay nada más sin apuro que un pueblo haciendo la historia. La conozco esa Decía Citarrosa. Alfredo Citarrosa. Alfredo Citarrosa. Y mire, recordando a Alfredo Citarrosa le trajimos un montón de alegría y de flores y de trocar lo malo por lo bueno y de recordar que cuando vos querés a la patria, entonces le mostrás la otra cara porque vos la vas a vivir con alegría. Y vos mirás, ¿con alegría de qué? Porque si yo estoy pensando en las mejores cosas para vos, tengo que estar contento de que yo las estoy pensando y de que busco otros para que piensen eso mismo. ¿Entendés? Porque viviría amargado si yo pensase lo contrario, si estuviera todo el día pensando en cómo apalear a la gente, cómo correrla con una motosierra o con una topadora. Pero si vos estás esperando que el sol del pueblo, también otra letra de Citarrosa, salga y nos calienta a todos la cara, el cuerpo y el alma, entonces vos tenés que estar contento con tu patria y pensar en ella. La patria sos vos sos la soberanía. El terreno pelado no es Argentina, no es nada. Uruguay pelado sin los uruguayos no es nada. Brasil sin los brasileños no es nada. La soberanía reside en nosotros y nosotros quizás, si hiciéramos la síntesis y nos diéramos cuenta que nos están mojando la oreja desde hace 200 años, pensaríamos quizás como aquellos radicales de la Revolución del Parque y diríamos, basta, loco. En algún momento tenemos que reaccionar como ves en las películas que reaccionan otros pueblos, ¿no? Tendríamos que encaminarnos como los europeos hacia la Segunda República. Quizás, ¿quién no te dice? Gente, nos vemos, no sé, la semana que viene o cuando sea, en el horario, como dice él. Mire, el fin de semana lo vamos a poner esto. Y les deseamos lo mejor, los queremos mucho. Para mí es un agrado tenerlo acá, a Pablo Ambrosetti, que él se prepara para venir y sentarse acá a hablar. No es que él viene a hablar de cualquier cosa. No. Él se prepara, se lo toma en serio por el respeto tremendo que tiene por su gente. Despedite vos. Bueno, nos veremos, supongo que sí, en unos días, a seguir pensando todos juntos. Y, como bien dice Marcelo, no son épocas de tristezas individuales, sino de desafíos colectivos, ¿no? Nos vemos, gente. Hasta luego. Chao.